Cuando la ambulancia se alejó dejando solo el eco de la sirena en el aire frío de la madrugada, los 3 niños se quedaron inmóviles detrás de las cortinas del pequeño apartamento. 3 pares de ojos iguales, oscuros y asustados, observaban cómo su madre, la limpiadora de la mansión más grande del vecindario, desaparecía rumbo al hospital sin que nadie les explicara si volvería pronto, o si volvería del todo. Nadie los vio llorar, porque los trillizos habían aprendido desde muy pequeños que llorar no resolvía nada. Y aún así, aquella noche, los 3 apretaron fuerte las manos entre sí, temblando, sabiendo que el mundo acababa de cambiarles para siempre. Esa misma madrugada, a pocos kilómetros de allí, otro hombre también lloraba en silencio, sentado en el suelo del despacho más lujoso de la ciudad. Nadie hubiera imaginado jamás ver al millonario Tomás Valdano así, derrotado, con el traje arrugado y la mirada perdida entre documentos que anunciaban la ruina de todo lo que había construido. Ni socios, ni amigos, ni familia, nadie estaba allí para escuchar el sonido de su quiebre final. Nadie excepto él mismo. Nadie excepto, sin saberlo, los 3 niños que él había ignorado toda la vida. Los trillizos, Emir, Elian y Emily, crecieron en silencio, casi siempre escondiéndose mientras su madre limpiaba mansiones donde la vida parecía sonreírle a todos menos a ellos. Eran buenos niños, inteligentes, unidos, pero el mundo les había mostrado desde temprano que la gente rica, la gente importante, nunca se fijaba en ellos. Aprendieron a no molestar, a no hablar, a no pedir. Su madre solía decirles, la dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo caminas cuando no tienes nada. Así que caminaban en silencio, siempre juntos, siempre observando. Su madre, Ana, trabajaba desde hacía 5 años en la mansión de Tomás Valdano, un empresario con fama de frío, reservado y obsesionado con el trabajo. Casi nadie hablaba con él, y quien lo hacía decía que era como intentar conversar con un iceberg, impenetrable, distante, congelado desde dentro. Los niños lo habían visto solo unas cuantas veces desde lejos, pero nunca le habían dirigido la palabra. Para ellos, Valdano era solo un gigante solitario, un rey sin castillo, un rostro serio paseando entre autos brillantes que no los miraban. Pero la vida, a veces, une caminos que jamás deberían cruzarse. Esa mañana, con su madre hospitalizada por una crisis cardíaca, los niños tuvieron que ir con ella, a trabajar. La dueña de la agencia de limpieza les permitió acompañarla, solo para que no se quedaran solos en casa, pero jamás imaginó que los niños terminarían dentro de la mansión. No toquen nada, no hablen con nadie, les advirtió la mujer antes de irse. Su madre puede perder el trabajo si causan problemas. Ellos asintieron. No querían problemas, solo querían a su mamá de vuelta. Entraron a la mansión como sombras diminutas con pasos silenciosos y miradas temerosas. Emir, el mayor por solo 7 minutos, sostenía a sus hermanos como si fuera responsable de que no se rompieran. Elian, el que tenía el corazón más sensible, observaba cada detalle como si memorizara una ruta de escape. Emily, la única niña, escondía su miedo mordiéndose el labio inferior, tratando de no llorar. Todo era demasiado grande, demasiado brillante, demasiado ajeno. Pero el destino decidió moverse en ese instante. Porque los niños lo escucharon antes de verlo. Un ruido seco, como algo golpeando el suelo. Luego un sollozo. Luego otro. El sonido venía del piso superior, y aunque sus pasos temblaban, una mezcla de curiosidad y miedo los llevó hasta la escalera. Ahí, en el despacho enorme lleno de libros y premios empresariales, estaba él, el millonario. Pero no era el hombre invencible del que todos hablaban. No era el empresario frío ni el jefe intimidante. Era solo un hombre destruido, sentado en el suelo, con los ojos rojos y los documentos desparramados a su alrededor. Sus manos temblaban mientras apretaba la frente como si quisiera arrancarse el dolor de adentro. Emily fue la primera en soltar un susurro. No era una palabra, era un pequeño jadeo de sorpresa. Tomás Valdano levantó la cabeza, sobresaltado. Sus ojos se toparon con 3 niños que no entendía qué hacían allí, 3 pequeños intrusos, 3 miradas que no mostraban miedo hacia él, sino una extraña mezcla de compasión y confusión. ¿Qué
hacen aquí?, preguntó con una voz tan rota que incluso a él le sorprendió. Los niños no respondieron, solo se miraron entre ellos como siempre hacían cuando el mundo les pedía una decisión que no estaban preparados para tomar. Fue Elian quien dio un paso adelante. Estamos, con mamá, susurró. Ella limpia aquí, pero se enfermó. Tomás frunció el ceño. Ana, está bien. Los tres niños bajaron la mirada. Era Emily la que no pudo contener el temblor en su voz. No sabemos. Está en el hospital. El silencio se convirtió en una manta pesada envolviendo la habitación. El millonario se quedó helado, sin saber qué decir. No era bueno con las emociones ajenas y menos con los niños. Pero había una oscuridad familiar en sus ojos, la misma que había visto reflejada esa madrugada cuando se quebró completamente. Entonces ocurrió algo inesperado. Emir dio un pequeño paso hacia él, apenas un movimiento, pero lleno de un extraño valor. Lo miró directamente, sin juicio, sin miedo, sin falsedad. ¿Está usted bien?, preguntó. Tomás parpadeó. Nadie le había hecho esa pregunta en semanas. Tal vez meses, tal vez años, y menos un niño. Tragó saliva, sorprendido por el nudo en la garganta. No, admitió, con una sinceridad que casi lo asustó. No estoy bien. Los tres niños asintieron al mismo tiempo, como si hubieran recibido una respuesta que esperaban desde antes de preguntar. No se movieron, no huyeron, no se escondieron. Solo se sentaron en el suelo, frente a él, en silencio. Tomás no entendió qué pasaba. ¿Por qué no le tenían miedo? ¿Por qué lo miraban así? ¿Por qué lo acompañaban? Y fue ahí, en ese instante tan absurdo como mágico, cuando algo en él se aflojó por primera vez en años. Porque por más extraño que pareciera, no se sentía solo. Ese día cambió todo de forma imperceptible. Los niños fueron colocados en una habitación de invitados mientras la agencia decidía qué hacer, pero Tomás no dejaba de pensar en ellos. Se preguntaba por qué lo miraban así, qué historia cargaban, y por qué, por primera vez en meses, el peso en su pecho parecía un poco menos aplastante. La siguiente mañana tomó una decisión que sorprendió a todos. Traigan a los niños otra vez, ordenó. Quiero hablar con ellos. La encargada de la agencia sintió un escalofrío. Nadie sabía cómo tratar con Tomás Valdano, y menos después de los rumores de su bancarrota inminente. Pero él insistió, y cuando los trillizos regresaron, algo ocurrió. No hablaron mucho, no lo incomodaron, no hicieron ruido. Simplemente estuvieron allí, le ayudaron a organizar papeles, aunque no entendían nada. Le alcanzaron agua cuando lo veían suspirar. Emily le ofreció un dibujo sin decir palabra, un hombre con una nube negra encima, pero rodeado de tres luces pequeñas. Él preguntó, ¿qué significa? Emily se encogió de hombros. No importa cuán grande sea la nube, si hay alguien que quiere verlo salir. Tomás sintió un nudo en el estómago. Era posible que una niña de 9 años entendiera más sobre el dolor que la mayoría de los adultos que conocía. Los días empezaron a repetirse así, silenciosos, calmados, casi terapéuticos. Y algo increíble sucedió. El millonario comenzó a sonreír, muy poco, apenas un gesto. Pero suficiente para que los niños, tan acostumbrados a esconderse de la vida, empezaran a confiar en él. Comenzaron a hablar más, a preguntar, a escuchar, y Tomás, también, les contó, con palabras cuidadosas, lo que estaba pasando con su empresa. Que había confiado en las personas equivocadas. Que había perdido mucho de lo que tenía. Y que ya no sabía si seguir luchando o rendirse. Emir lo miró con una seriedad que no correspondía a su corta edad. Cuando mamá quedó sola con nosotros, dijo, también quiso rendirse. Pero siguió trabajando, porque éramos 3. Y ella decía que no tenía derecho a rendirse cuando había 3 razones para luchar. Elian agregó, a veces uno cae, pero si alguien lo ve caer, es porque tiene quien lo ayude a levantarse. Y Emily, con voz suave, concluyó, usted tampoco está solo. Palabras simples, pero para un hombre que vivía rodeado de gente que solo quería su dinero, escuchar algo tan puro, tan honesto, lo quebró por dentro. Pero esta vez, para recomponerse,
Los niños, sin quererlo, sin planearlo, comenzaron a convertirse